Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es nuestra fe. Como siempre, estamos llegando hasta sus hogares para compartir con ustedes lo que es la doctrina cristiana y así de esta manera ir creciendo, ir formándonos, que es tan necesario para poder iluminar nuestra fe, iluminar nuestra inteligencia a través de la fe. En los encuentros anteriores hemos compartido un poco acerca de la filiación divina, el concepto no meramente abstracto, sino que lo que significa para nuestra vida teologal, para nuestra vida en Dios, tanto como padres de familia, como hijos, como jóvenes. Tenemos que recapitular, tenemos que llevar a nuestra vida singularmente estos momentos de espiritualidad cristiana, y así pues ir viviendo cada día más nuestra fe, que es tan necesario no solamente para compartirlas en nuestras comunidades. Sabemos que nuestra fe trasciende después que nosotros estamos y compartimos la Eucaristía, estamos en las parroquias, en los movimientos, o no estando de manera activa en la pastoral o en la iglesia. También sabemos que como bautizados nos debemos pues al Señor y a nuestros hermanos. Y esto un poco el sentido de la filiación, recordar nuestra máxima dignidad de ser hijos de Dios y también tener en cuenta la paternidad de Dios. Anteriormente también destacábamos la importancia del sentido de la confianza en la divina providencia que como cristianos debemos de tener. Esta confianza en la divina providencia que más bien nos hace pobres, sencillos, humildes y nos va enseñando a confiar plenamente en Dios a medida que vamos avanzando en las dificultades de la vida, no solamente en las dificultades económicas, dificultades morales, pruebas, la cruz con la cual nosotros compartimos con el Señor. Y decíamos un poco, hablábamos que en el momento en que también en el sacramento del bautismo nos hacemos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, adquirimos un camino, un seguimiento, y este seguimiento es el seguimiento a Jesucristo, hacer lo que Él hizo, padecer como Él padeció. Pero en este camino, en nuestra vida, también necesitamos, para poder llevar esta vida en Dios, este seguimiento del Señor como discípulos, como misioneros, también necesitamos compartir nuestra vida con el Señor a través de ¿qué? Momentos de oración, a través de nuestra oración personal, nuestra oración comunitaria, y en familia ya no digamos el rezo del Santo Rosario. En oraciones breves, jaculatorias, decirle alguna oración al Señor durante el día, en nuestro trabajo, hará que nuestra vida adquiera pues esa presencia del Señor en nuestras vidas. Bien, el día de hoy vamos a compartir con ustedes una palabra teológica en el sentido de la evangelización y la misión, como es la parresía apostólica. ¿Y por qué vamos a compartir este término con ustedes el día de hoy? Bueno, la parresía apostólica es un modo de ser, además de ser un modo de ser espiritual, de esta unión con el Señor, también imprime en el cristiano, en el bautizado, también un modo de ser, un modo de actuar. Y este modo de actuar, veníamos hablando anteriormente, es precisamente adquirir en nuestra vida esa configuración, ese ser con Cristo, ese ser estar en Cristo. Bien, este término es un término griego que en su significado fundamental nos dice que es la libertad, para decirlo todo, de aquí las diversas modulaciones en su significado, que puede ser franqueza, valentía o una libertad confiada. Es un término presente en el mundo griego y se refiere tanto al mundo de las relaciones públicas como a una condición de vida, a un modo de ser, de situarse y de obrar. Bíblicamente, tanto en la traducción de los 70 en el Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, guarda relación con algunos acontecimientos, por ejemplo, como el Éxodo y luego la Pascua cristiana, que son sucesos cumbres de libertad, de liberación, de experiencia de Dios Salvador y liberador. Y se pueden poner como ejemplos y figuras bíblicas de franqueza en el modo de hablar y de enfrentarse en la cotidianidad de la vida, como por ejemplo Abraham, a Moisés, a los profetas, y
También tener en cuenta la franqueza de Jesús en el momento de situarse en sus relaciones con los fariseos, con el pecador, etc. Y en los discípulos, en Pablo. En la experiencia cristiana, pues la fuente primera y la raíz última de la parresía es el don del Espíritu Santo. Acordémonos que un texto base es recordar cómo los discípulos estaban temerosos. En el momento en que el Señor muere, se sienten solos, abandonados, y ellos temerosos a los romanos se escondían para orar. Pero en el momento de la venida del Espíritu Santo, algo sucedió en ellos que los hizo valientes, y esto es precisamente la actitud, este modo de ser valiente para anunciar la palabra de Dios. Nosotros decimos en el credo, inmediatamente después de profesar la fe en el Espíritu Santo, decimos: creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Y existe un vínculo profundo entre estas dos realidades de fe. Es el Espíritu Santo quien le da la vida a la Iglesia, quien guía sus pasos. Sin la presencia y la acción incesante del Espíritu, la Iglesia no podría vivir y no podría realizar esta tarea de Jesús resucitado, que le confió de ir y hacer discípulos a todos los pueblos. Pero este mandato de anunciar y evangelizar no solamente es un mandato inherente para personas comprometidas dentro de la Iglesia. Nosotros podemos decir y abandonar esta responsabilidad en un obispo, en el sacerdote, en un religioso o una religiosa, o en misioneros comprometidos que están trabajando dentro de la Iglesia. Es una obligación inherente a todo bautizado. Todos los que hemos sido bautizados dentro de la Iglesia Católica tenemos este mandato de ir a anunciar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podríamos hacer en nuestros hogares, en nuestras familias? De aquí también pedirle al Señor esta parresía para poder anunciar la palabra en nuestras familias. Los padres de familia tienen el deber de hablarles de Dios a los hijos, los maestros en las aulas, los docentes. Esto es este modo de ser, porque todos estamos obligados de anunciar la palabra de Dios y configurar la sociedad, transformar la sociedad. Y esta manera de transformar la sociedad lo vamos a lograr anunciando la palabra del Señor. Es Él el camino, la verdad y la vida. Evangelizar es la misión de la Iglesia, no solo de algunos, sino la mía, la suya, nuestra misión. Y el apóstol Pablo exclamaba: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Cada uno debe ser evangelizador, sobre todo con la vida. Pablo VI subrayaba que evangelizar es la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Evangelii Nunciandi, número 14. La naturaleza de la Iglesia es precisamente evangelizar. Nosotros podemos decir que esta misión es específica del sacerdote, del padre, del párroco, del religioso o de la religiosa. Cuando nosotros achacamos la responsabilidad en los demás, no. Si yo he sido bautizado dentro de la Iglesia Católica, también yo tengo esta misión de ir a anunciar la palabra. No podemos prescindir de ahí nuestros errores, nuestros fracasos, de decir es que por culpa del padre que no sale a evangelizar, por culpa del religioso o de la religiosa o de esos laicos que están dentro de la iglesia. No, desde el mismo momento en que nosotros hemos sido bautizados, venimos a la Eucaristía, también adquirimos esa responsabilidad. Y un fruto precisamente de asistir a la Eucaristía, de venir a misa, es ir a anunciar la palabra y lo que hemos recibido, depositarlo nuevamente en nuestras familias, en nuestras casas. ¿Quién es el verdadero motor de la evangelización en nuestra vida y en la iglesia? Acordémonos que la iglesia no la podemos definir como el templo material. La iglesia somos todos. Pablo VI escribía con claridad: Él es quien, hoy igual que en los comienzos de la iglesia,
actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiéndolo también al alma del que escucha para hacerle abierta y acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Para evangelizar entonces es necesario, una vez más, abrirse al horizonte del Espíritu de Dios sin tener miedo de lo que nos pida y donde nos guíe. Hay que encomendarse al Espíritu Santo. Él nos va a hacer capaces de vivir y testimoniar nuestra fe e iluminar el corazón de quien encontremos en nuestras vidas. Así pues, también, además, podemos evangelizar en nuestros trabajos, en la calle, una palabra de consuelo, una palabra de vida que venga del Espíritu de Dios. De esa manera nosotros podemos ayudar a los demás a encontrar al Señor. Y esta fue la experiencia de Pentecostés. Los apóstoles, reunidos con María en el cenáculo, vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos, y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, del 3 al 4. Entonces la operatividad y la acción para poder nosotros anunciar la palabra viene precisamente de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, les hace salir de la sala en la que estaban encerrados por miedo, por temor, y los hace salir de sí mismo y les transforma en anunciadores y testigos de las grandezas de Dios. Y esta transformación obrada por el Espíritu Santo se refleja en la multitud que acudió al lugar donde estaban, de todos los pueblos que hay bajo el cielo, nos dice Hechos de los Apóstoles. Y así cada uno escuchaba las palabras de los apóstoles como si fueran pronunciadas en su propia lengua. Aquí tenemos pues un primer efecto de la acción del Espíritu Santo, que guía y camina en el anuncio del Evangelio, la unidad y la comunión. En Babel, según el relato bíblico, se inició la dispersión de los pueblos y la confusión de las lenguas, fruto del gesto de la soberbia y de orgullo del hombre que querría construir solo con sus propias fuerzas, sin Dios, una ciudad y una torre que alcance el cielo. Y esta es la soberbia del hombre, según se manifiesta en el mensaje bíblico del Génesis capítulo 11, versos 4. El hombre sin Dios puede llegar a construir muchas cosas, sin embargo no perduran, no son eternas, terminan. Y esto es el mensaje central. Sin embargo, en Pentecostés se superan estas divisiones. Ya no hay más orgullo hacia Dios, ni la cerrazón de unos con otros, sino que está la apertura a Dios, está el salir para anunciar la palabra en una lengua nueva, la del amor, la del Espíritu Santo. Una lengua que todos pueden comprender, que es acogida y se puede expresar en toda la existencia y en todas las culturas. Por eso es que la palabra de Dios no solamente la podemos entender nosotros en nuestro lenguaje o en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura. La palabra de Dios también está en todas partes y en su actuar en otros continentes, en China, en Europa, y sin embargo ejerce la misma acción sobre toda criatura humana. Nos hace acogernos los unos a los otros, y en este lenguaje, aunque hablemos de manera diferente, nos podemos entender porque nuestro lenguaje es precisamente la unidad en el amor de Dios. La lengua del Espíritu, la lengua del Evangelio, es la lengua de la comunión, que invita a superar cerrazones, indiferencias, envidias y contraposiciones. Y en esto deberíamos pues de hacer una especie de examen y preguntarnos: ¿cómo me dejo guiar por el Espíritu Santo, de modo que mi vida y mi testimonio de fe de esa unidad y comunión? Llevo la palabra de la reconciliación y de amor, que es el Evangelio, a los ambientes donde yo vivo, a la familia, a la comunidad, al trabajo, en la calle.
A veces parece que se repite lo que sucedió en Babel, las divisiones, las discordias, la incapacidad de incomprensión, las rivalidades, los egoísmos, las envidias. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué creo en la unidad en mi entorno? ¿O olvido con las habladurías, las críticas y las envidias? ¿Qué hago? Pensemos en esto. Sabemos que estas realidades de pecado existen, estas realidades de discordias, de divisiones, existen en nuestras familias, en nuestras comunidades eclesiales. Lo sabemos muy bien en el trabajo. Sin embargo, nosotros los cristianos estamos llamados a ser fermentos en la masa, a orar para que la acción del Espíritu vaya fermentando, vaya transformando los corazones y podamos creer en el Espíritu Santo, en su acción transformadora. Veamos pues en este breve examen qué podemos hacer nosotros, qué hacer, qué hago con nuestras vidas y si creemos, como profesamos en el fe, creemos en el Espíritu Santo. Bien. La Iglesia debe ser valiente en el anuncio del Evangelio. Lo ha repetido el Papa Francisco en la homilía de la misa de la mañana. Estaba también presente la Guardia Suiza que se apresta a la ceremonia del juramento el 6 de mayo y a la que el Papa le dirigió un saludo particular. Entra en la Chiesa l'atmosfera di tepore. Cuando la Iglesia pierde el coraje, entra en la Iglesia la atmósfera de tibieza. Los tibios, los cristianos tibios, sin valor. Aquello que hace tanto daño a la Iglesia, porque la tibieza te ensimisma. Comienzan los problemas entre nosotros, no tenemos metas, no tenemos coraje, ni el coraje de la oración hacia el cielo, y ni siquiera el coraje de anunciar el Evangelio. Verso il cielo, neppure il coraggio di annunziare il Vangelo. Siamo tepidi e noi abbiamo il coraggio di immischiarci nelle nostre piccole cose. Somos tibios, y nosotros tenemos el valor de inmiscuirnos en nuestras pequeñeces, en nuestros celos, en nuestras envidias, en las ganas de hacer carrera, en el avanzar egoístamente, en todas estas cosas. Pero esto no hace bien a la Iglesia. La Iglesia debe ser valiente. Todos nosotros debemos ser valientes en la oración, desafiando a Jesús. Tú has dicho esto, hazlo, pero con perseverancia, no un día sí y después. Y también ser valientes en la transmisión de la fe. Aquello que Pablo nos dice hoy, que el Señor nos dé a todos esta gracia del valor. Así sea. Llevar el Evangelio es anunciar y vivir nosotros, en primer lugar, la reconciliación, el perdón, la paz, la unidad, el amor que el Espíritu Santo nos regala, nos dona. Y recordemos en esto las palabras del Señor. En esto reconocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Sin embargo, esta exhortación que nos hace el Señor Jesús como Maestro, en la cual nos dice que las personas, los demás, la gente, nos van a reconocer que somos discípulos en la medida en que nos amamos los unos a los otros. No es simplemente una acción que podemos nosotros manifestar como un reflejo de ser cristiano. Sin embargo, esto necesita mucha voluntad y mucha virtud por parte nuestra. Pero esta voluntad y esta virtud en la cual nosotros tenemos que desarrollar una capacidad para amar incluso a aquellos que no nos aman, es con la ayuda y con la gracia del Espíritu Santo. Pero también implica un ejercicio de voluntad, un ejercicio de virtud, porque esto es un sacrificio. Y un segundo elemento que proviene del día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, poniéndose en pie con los 11 y levantando la voz, esto nos destaca el libro de los Hechos, anuncia con franqueza, versos 29, la buena noticia de Jesús que dio su vida por nuestra salvación y que Dios resucitó con los muertos. Tomemos atención en la actitud de Pedro, de una actitud tímida pasa a una actitud valiente frente a un público, frente a miles de personas que se habían congregado, donde estaban los discípulos reunidos. Y él sale
con los 11 y toma la iniciativa de hablarle a la gente sobre el mensaje de la salvación. Pero destaca el libro de los Hechos que lo dice con franqueza, con libertad. Y la buena noticia de Jesús, que dio su vida por nuestra salvación y que Dios resucitó de entre los muertos. Aquí hay otro efecto de la acción del Espíritu, la valentía de anunciar la novedad del Evangelio a todos, con franqueza, parresía, que es la palabra que veníamos meditando, en voz alta, en todo tiempo y en todo lugar. Y esto sucede también hoy para la Iglesia y para cada uno de nosotros. El fuego de Pentecostés, de la acción del Espíritu, se irradian siempre con nuevas energías para la misión, nuevos caminos por los cuales anunciar el mensaje de la salvación, una nueva valentía para evangelizar. Y no nos podemos cerrar a esta acción del Espíritu. Para eso se necesita entonces humildad que el Señor nos trae a través de la vida. Y esto es lo que nos dice Pablo VI en el Evangelii Nunciandi. Sintamos en nosotros, dice el Papa, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, porque evangelizar, anunciar a Jesús nos da alegría. En cambio, el egoísmo nos trae amargura, tristeza, tira de nosotros hacia abajo. Evangelizar nos lleva hacia arriba. Qué bonito que muchas veces, nosotros sí tenemos valentía para hablar de los demás, para denigrar la dignidad de una persona. Tenemos muchas veces esa valentía. Podemos entonces, si tenemos ese efecto negativo en nuestras vidas, qué bonito sería que esa parte pasara a un aspecto positivo, el poder hablar bien de los demás y anunciar el nombre del Señor. Y un tercer elemento es particularmente muy importante: una nueva evangelización. Una iglesia que evangeliza debe partir de la oración, pedir como los apóstoles en el cenáculo. Esta es la acción que estaban haciendo los discípulos del Señor. El fuego del Espíritu Santo, solo la relación fiel e intensa con Él permite salir de las propias cerrazones y anunciar con parresía el Evangelio, con valentía, con franqueza. Sin la oración, nuestro obrar se vuelve vacío y nuestro anuncio no tiene el alma ni está animado por el Espíritu. Y veamos, cuando miramos la situación actual del mundo, nos encontramos con un panorama donde la cultura de la muerte, que es precisamente los conceptos que venimos dominando, las envidias, los egoísmos y esta cultura de la muerte que se va propagando en nuestra sociedad, que nos va dando un falso concepto de libertad, está fuertemente enraizada y marcada por un secularismo y un agnosticismo funcional. ¿Qué es ser un agnóstico? Podemos ser católicos, podemos ser bautizados, pero nos volvemos agnósticos cuando nos hacemos indiferentes frente a todo aquello que significa nuestra iglesia y le vamos dejando la responsabilidad y decimos, son los pecados de la iglesia, y mentalmente hacemos un esquema. Los pecados de la iglesia son los pecados del Papa, los pecados de los obispos, los pecados de los sacerdotes, de los religiosos, los pecados de los laicos, de esos que llegan a las iglesias, a los laicos comprometidos, pero el bautizado se hace ajeno a esa realidad y se hace indiferente frente a todo lo que pueda afectar a la iglesia como templo de Dios, como templo que somos todos, indiferente frente también a las alegrías que nos pasan, a los gozos de la iglesia, y no le interesa nada de lo que puede ser, de lo que representa una iglesia. Y esto lo vemos en cosas pequeñas y en detalles muy pequeños. Una procesión, por ejemplo, una procesión que pasa por nuestras calles en una manifestación de nuestra piedad, de nuestra fe, de nuestra devoción, y podemos ser nosotros mismos, los católicos, que nos hacemos indiferentes frente a todo lo que nos sucede. Es un agnóstico funcional, práctico, y la dimisión de lo humano y una crisis que afecta a los fundamentos también de la familia y de la sociedad. Bien,
Ante todo ello no cabe la desesperanza o el miedo al fracaso. En un momento determinado nos podemos refugiar como los apóstoles, tener miedo frente a ese mundo, frente a esa cultura de la muerte, frente a esa persecución subjetiva, y tener conciencia en nuestros corazones que solo los santos cambiarán el mundo. Y a partir de ello hemos de comprender un esfuerzo consciente y coherente de ser santos y apóstoles. El apostolado que realizamos de muchas maneras y de varias expresiones, según las posibilidades y capacidades de cada uno, es un grano de arena, pero no por ello poco importante. Cuánto bien se pudiera hacer en las familias cuando la familia evangeliza. Cuánto bien se pudiera hacer en la familia cuando el papá ayuda a buscar conductas nuevas en los hijos e incluso la mamá. Junto al testimonio de la vida que debe preceder toda acción apostólica, debido a la coherencia de fe y vida que estamos llamados a vivir, es necesario también el anuncio explícito del Señor mediante nuestras vidas, obras y palabras. Necesariamente puede ser que no nazca en nosotros estas situaciones de bien, pero podemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia y así empujar nuestra voluntad a hacer obras buenas. Y el Señor nos llama hoy a ser apóstoles audaces, al igual que los primeros discípulos y apóstoles del Señor hace 2000 años. Así como en ellos podemos encontrar algunos ejemplos a seguir en la manera de anunciar el Evangelio, abiertos a la acción del Espíritu, a ese fuego divino del amor. Recordemos un poco en los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose a San Pablo. Saulo andaba con ellos, con los apóstoles, por Jerusalén, predicando, dice, valientemente el nombre del Señor. Y en este pasaje aparece el vocablo parresía, traducido aquí como predicando valientemente, que nos recuerda que es una característica esencial en la visión evangelizadora, el hablar con valentía, libertad y sin miedo. El sentido pues de esa palabra se refiere sobre todo para designar, como decíamos en la introducción, a la libertad de hablar con valentía y sin ambigüedades. La persona que tiene parresía es una persona audaz, que tiene seguridad en Dios, en sí misma, y está llena de coraje, de generosidad. Y por otro lado también la parresía se aplica a la persona que vive con transparencia y libertad de espíritu. Pasan los días, pasan los años, la realidad es preocupante lo que sucede en la humanidad. La gente quiere sacar a Cristo de la ciudad, de las escuelas, de las familias, por mencionar los enemigos de Cristo para trabajar. Se infiltran en política para gobernar. Toman los medios de comunicación, donde promueven vicios y degeneración. Y mientras todo este mal sucede, muchos sentados pasivos van colaborando al cumplimiento de su plan. ¿Dónde están los laicos que quieran transformar las realidades temporales, donde Cristo pueda reinar en los corazones y en nuestra sociedad, que necesita de valores, humanismo, solidaridad? Dios dijo: escucha, yo estoy contigo, no temas.
temas ya. Si tienes hambre y sed de justicia, feliz serás. Dichoso si te persiguen por mí al proclamar el reino de Dios, en el que encontrarás la paz. Dichoso si recibes insultos, difamación, a causa de tu estilo de vida y consagración. Porque en el cielo recibirás consolación. La recompensa así lo dijo mi Señor. ¿Qué esperas para ser testimonio? Vístete del hombre nuevo ya. Proclama al mundo cuál es la auténtica verdad. ¿Dónde están los laicos? ¿En dónde se hallarán? Porque la iglesia necesita más ejemplos de santidad, firmes y valientes que quieran conquistar nuevas almas para Cristo y su causa edificar. ¿Dónde están los laicos que quieran transformar las realidades temporales, donde Cristo pueda reinar en los corazones y en nuestra sociedad, que necesita de valores, humanismo, solidaridad? En Jerusalén algunos decían sobre Jesús: ¿no es ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. Esta era la admiración del pueblo frente a un Jesús que predica y está atento, está el rumor que lo quieren matar. La libertad de expresión es uno de los derechos que la sociedad moderna reclama con gran fuerza. Pero ¿qué significa para ello para el mundo de hoy? La respuesta más difundida, la de una mirada relativista que se adjudica el derecho de afirmar verdades que realmente no lo son, como dirá el profeta Isaías. Llegará el momento en que le llamarán verdad a la mentira y a la mentira le llamarán verdad. Pero que por el hecho de ser afirmados por un grupo de la sociedad deberían ser aceptadas como tal, desligando muchas veces el contenido de lo que se proclama en la misma verdad. Anunciar pues al Señor Jesús, no tenemos nada que temer porque sabemos que Dios es nuestro garante, sabemos de quién nos hemos confiado, dirá San Pablo. Y así podremos vivir y testimoniar la libertad de los hijos de Dios, aquella que es fruto de conocer a Dios, de amarlo y de estar siempre con Él. Y en este sentido nos exhortaba el Papa Emérito Benedicto en las vísperas de Pentecostés. Los movimientos eclesiales, dice el Papa, quieren y deben ser escuelas de libertad. De esta libertad verdadera, nosotros deseamos la libertad verdadera y grande, la de los herederos, la libertad de los hijos de Dios. La valentía en el apostolado se contrapone a un mal muy humano, el miedo. El miedo no es otra cosa sino el indicador que necesitamos una seguridad y que hemos perdido, o que al menos no vemos por adentrarnos en algo desconocido o creemos que nos va a hacer daño. A veces nosotros, aún las personas más comprometidas, tenemos mucho temor, mucho respeto humano, mucho temor al qué dirán. El miedo al que nos referimos aquí es como una parálisis que aparece por la pérdida de vista de aquello que es más importante. Cuando el hombre pone la propia seguridad en sí mismo, fácilmente se olvida cuál es el fundamento real de su ser y la necesidad de su seguridad. De eso se trata, de no dudar, de no tener una confianza excesiva solo en uno mismo, sino que viviendo una sana desconfianza hacia uno, hay que confiar más plenamente en el Señor Jesús. Y este ejemplo lo podemos encontrar en el episodio donde Pedro camina sobre las aguas.
inicialmente confía y se lanza a seguir a Jesús. Sabemos que él era pescador y se confiaba en sí mismo, él era un nadador, vivía del mar, de la pesca, conoce el terreno y confía en él. Pero cuando caminando comienza a sentir la violencia del viento y se detiene con su propio miedo, comienza a hundirse. Y la pregunta de Jesús es clara: ¿por qué dudaste? El miedo es fruto de la duda, de olvidar en quién nos hemos fiado. Y es por esto lo que se necesita es una conciencia clara y firme en Dios, una confianza segura en Él. El apostolado también nos pasa a veces que nos llenamos de miedo al hablar del Señor. A veces, como decíamos anteriormente, por respeto humano, por el que dirán, o simplemente por no estar convencidos de lo valioso que es nuestro apostolado. Así pues, el anuncio, el Evangelio, necesita esa seguridad, ese coraje y audacia que no vienen de uno mismo, sino que viene del Espíritu Santo. Es Jesús quien nos envía a anunciar la buena nueva, el camino, la verdad y la vida. Y solamente a partir de un encuentro personal con Él podremos proclamar la verdad sin que ese miedo nos haga olvidar su palabra. Olvido de que Dios es Dios y cumple sus promesas. Por eso nos podemos repetir muchas veces que es necesario aprender a creer en Jesús y en Jesús. Benedicto XVI llegó a Cuba en la segunda etapa de su viaje a América Latina. Le recibió en el aeropuerto de Santiago de Cuba Raúl Castro. Durante su discurso, el presidente de Cuba condenó el embargo de Estados Unidos, que según dijo, solo pretende causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno de la isla. Raúl Castro destacó las buenas relaciones que mantiene la Santa Sede y la isla y definió al pueblo cubano como un pueblo de convicciones profundas. El Papa recordó la visita de Juan Pablo II a la isla, dijo que fue una brisa de aire fresco para Cuba. Durante su discurso, Benedicto XVI repitió que ha ido a Cuba como peregrino de la caridad. Siguiendo la estela de tantos peregrinos a lo largo de estos siglos, también yo deseo ir a El Cobre, a postrarme a los pies de la Madre de Dios para agradecerle sus desvelos por todos sus hijos cubanos y pedirle su intercesión para que guíe los destinos de esta amada nación por los caminos de la justicia, la paz, la libertad y la reconciliación. Benedicto XVI recordó también la situación de crisis económica que afecta a muchos países del mundo. Dijo que para salir de esta crisis hacen falta hombres rectos, de firmes convicciones morales y altos valores de fondo que no sean manipulables por estrechos intereses. Estoy convencido de que Cuba, en este momento especialmente importante de su historia, está mirando ya al mañana y para ello se esfuerza para renovar y ensanchar sus horizontes, a lo que cooperará ese inmenso patrimonio de valores espirituales y morales que han ido confirmando su identidad más genuina. Después, Benedicto XVI se reunió brevemente con Raúl Castro en una sala del aeropuerto y un desfile militar despidió al Papa, quien se dirigió directamente a la sacristía del Arzobispado de Santiago de Cuba antes de celebrar la misa en la Plaza Antonio Maceo en honor del 400 aniversario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Viva día a día con Benedicto XVI, la semana que cambió la historia de la humanidad. La parresía implica con claridad, ya que no se puede hablar libremente ni con valentía si no se es directo, si no se tiene claro aquello que se anuncia. La claridad también es un modo simple de poder hablar, lo esencial no es complicado, es de una pieza. Jesús mismo nos dice que sea nuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa aquí viene... Lo demás viene del maligno. La claridad además implica caridad. Como dice la sabiduría popular, lo cortés pues no quita lo valiente. Decir la verdad implica que uno sepa por qué la dice, cuándo la dice, cómo la dice y a quién la dice. La caridad nos lleva a decir la verdad.
La caridad me conduce por el camino mejor para expresar, según la persona a quien hablo, lo que me queda entender y escuchar. Al mismo tiempo, pues la parresía implica saber escuchar, estar atento al Evangelio que el otro necesita y espera de mí para anunciarlo. Y esto se contrapone al llamado políticamente correcto, que es esa corriente donde parecen respetarse supuestamente las posiciones de cada uno, no importando si son verdaderas o son falsas, como una múltiple oferta de verdades que deben ser aceptadas en vista de una convivencia humana y pacífica. Alguien decía, es que yo mejor no me meto a la iglesia, no me comprometo en la iglesia, porque esto implica pues comprometerse con los demás, y yo veo que muchos pleitos, muchas discordias. Sin embargo, a esto nos llama el Señor, también que en nuestras comunidades eclesiales se forjen nuestras virtudes, como la paciencia, la tolerancia, y forjar esas virtudes significa estar en la convivencia diaria. Igualmente en la familia se forjan las virtudes, pero ¿cómo se forjan las virtudes? Además de aprenderlas, sí, ciertamente, pero también en la práctica. Lo que viene de Dios es claro. Cuando se está de su parte no hay lugar para regatear. Ante Dios y en Él la verdad es una. Esta claridad, esta falta de ambigüedad no solo es la lógica, sino que sobre todo significa coherencia. Solo quien vive aquello que cree, según el Evangelio, es capaz de mostrar con su vida lo que anuncia. La palabra de Dios cobra así pues una fuerza para dar testimonio de vida de lo que hemos anunciado. Pero no podemos nosotros, ya para concluir, dejar de acordarnos de la Santísima Virgen María. Ella es la que nos decía, y que en ella implicaba la acción de la palabra en su vida, cuando ella misma dice, hágase en mí según tu palabra. Esta frase pronunciada por María, lleno de prontitud y sobre todo de valentía, acordémonos que es ella la que va caminando detrás de Jesús en el Calvario. Es un modelo libre y coherente, habla en la que pone su confianza y seguridad en Dios. Así pues, seamos como Santa María, respondiendo siempre con un fiat generoso a nuestra vocación de ser apóstoles y bautizados. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es nuestra fe. El último siglo fue marcado por la vida y obra de una persona excepcional, alguien que con seguridad será recordado como uno de los hombres más influyentes en su tiempo. Su nombre fue Karol Wojtyła, mejor conocido como Papa Juan Pablo II. Sia lodato Jesucristo. Durante su pontificado, este santo Papa llamó a hombres y mujeres a descubrir a Cristo como el verdadero centro y significado de nuestra existencia humana. Él mismo vivió una vida de compromiso radical a Jesucristo, y su misión apostólica fue un reto para toda la Iglesia a seguir ese mismo camino. No tengan miedo. Abran las puertas a Cristo. Millones de gente respondieron a ese llamado, gente de diferentes culturas, con diferentes pasiones, jóvenes y adultos. Como respuesta a ese llamado, muchos de ellos formaron o se unieron a comunidades cuando se dieron cuenta que no era posible el vivir una vida radical cristiana en soledad. Hoy, estas comunidades y movimientos surgidos en la Iglesia Católica son reconocidos como frutos del Concilio Vaticano II. Son definidos y verdaderos muestra de una nueva primavera espiritual.
De la misma manera, las últimas décadas del segundo milenio han visto una respuesta incomparable de católicos laicos a la invitación del Papa Juan Pablo II a alterar el mundo para Cristo. En numerosas ocasiones, el Papa habló de la necesidad urgente de una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. La nueva evangelización llegó a ser tema importante del pontificado de Juan Pablo II. Durante el inolvidable encuentro de los movimientos eclesiales con el hoy difunto Papa Juan Pablo II, el día de Pentecostés, el 30 de mayo de 1998, este se refirió a los movimientos y comunidades eclesiales como una respuesta suscitada por el Espíritu Santo a este crítico desafío del fin del milenio. En esta insólita reunión, el Papa acercó a los movimientos laicos al corazón de la Iglesia y los envió al mundo con la misión de descubrir, conocer y amar a Jesús y de darlo a conocer a todas las gentes. En nuestro mundo, frecuentemente dominado por una cultura secularizada que fomenta y propone modelos de vida sin Dios, la fe de muchos es puesta a dura prueba y muchas veces tan sofocada que finalmente muere. Vemos entonces una urgente necesidad de una proclamación fuerte y de una sólida y profunda formación cristiana. Los movimientos laicos y comunidades eclesiales son testigos ante el mundo de la nueva vida que Cristo ofrece a todo aquel que quiere ser su discípulo. Ellos son la voz en el desierto en la realidad de hoy en día. Su alegría, su testimonio, su celebración, su vida de oración y discipulado. Son testimonio de la presencia viva de Jesucristo, quien hace una diferencia verdadera y real en el mundo. El nuevo Papa, Benedicto XVI, continúa la misma misión apostólica de Juan Pablo II. Durante su homilía inaugural, el Papa Benedicto XVI repitió la misma exhortación: abran las puertas a Cristo y así encontrarán la verdadera vida. No existe nada más hermoso que conocerlo y hablar a otros de nuestra amistad con Él. Mientras el mundo continúa caminando hacia las oportunidades y desafíos del siglo XXI, la Iglesia hace la misma proclamación: abran las puertas a Cristo. Vivir en Él es encontrar la vida verdadera. Ven a conocer a Cristo y después ve a darlo a conocer a otros, a los fines de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.